Y el Señor me muestra muchos juicios que vienen a la tierra. El Señor dice, estoy trayendo muchos juicios a la tierra, dice el Señor. Los juicios de las naciones que habla mi palabra, dice el Señor, son los juicios que estoy trayendo a la tierra. Porque estoy cortando con la espada, dice el Señor, lo que no me pertenece. Así que agárrense fuerte de los asientos, dice el Señor, porque voy a sacudir todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, son todas, dice el Señor. Voy a sacudir todos los cimientos. Voy a sacudir cielo, mar y tierra, dice el Señor. Y nada va a quedar sin sacudir, porque así lo dice mi palabra, dice el Señor. Y hay gente dentro de mi iglesia que no me cree, dice el Señor, que lo que dije se va a cumplir. Y no están preparados para lo que va a venir. No están preparados para los juicios que vienen, hijos míos, dice el Señor. Prepárense como un soldado que se prepara para ir a la guerra, dice el Señor, porque así van a ser los tiempos que vienen, porque lo que están pasando ahora no es nada a comparación de lo que va a venir, dice el Señor, porque van a ser maltratados, van a ser escupidos, van a ser perseguidos, van a ser castigados, van a ser mártires, dice el Señor, por amor a mi nombre. Y pocos están preparados y parados como una columna fuerte en mí, dice el Señor. ¿Saben cuántos los puedo contar? Dice el Señor. Los tengo en mi puño cerrado, dice el Señor. Así de pocos son. Son un racimo de uvas en una vida entera, dice el Señor. Esos son los míos, los 300 gedeones, dice el Señor, que van a ir a la batalla final. Tomaron conciencia de lo que se viene, dice el Señor, porque me muestra que agarran esta mano el mundo y lo sacude. Y se cae todos los frutos del árbol que están podridos. Dice el Señor, veo agua, inundaciones, agua que se pone roja, granizo, hasta fuego que cae del cielo. Terremotos, huracanes y los volcanes que van a seguir, dice el Señor, porque mi ira se está levantando sobre la tierra. Pero aún no es el fin del mundo, porque el Evangelio no ha sido predicado hasta los confines de la tierra, dice el Señor. Muchos leen Mateo 24, pero no me creen, dice el Señor. No lo creen, dice el Señor, que van a tener que pasar aflicciones. Y el que persevere hasta el fin, dice el Señor, ese será salvo. Hasta el fin. Así que utilicen de nuevo, dice el Señor, ese poder de decidir que tienen y decidan ahora hasta dónde quieren seguir, dice el Señor. ¿Realmente quieren seguir hasta el fin? Entonces deberán ayunar. Entonces deberán padecer hambre, deberán padecer frío, deberán padecer persecución, dice el Señor, porque está prometido en mi palabra, pero aún no lo realizaron, dice el Señor, que la palabra es viva y real, y que se está cumpliendo y que estamos en los dolores de parto, dice el Señor. Y la mujer está empezando a sufrir y como la mujer empieza de poco a mucho, dice el Señor, y de lento a rápido, así van a ser las contracciones de la tierra hasta que nazca un nuevo bebé espiritual. Y por todo ese proceso de los 9 meses, dice el Señor, ustedes van a pasar. Si están anclados en mí, van a ser victoriosos, dice el Señor. Pero si son tibios, livianos, suaves, dice el Señor, el diablo simplemente tiene que soplar y ustedes se caen, dice el Señor, se caen como una hoja que ya estaba suelta del árbol y estaba a punto de caerse porque se secó. Así dice el Señor. Así va a ser Satanás cuando yo le permita soplar sobre la tierra. Y van a caer todas las hojas que están secas porque no estaban ancladas en mí, dice el Señor. Porque no se estaban alimentando de mi savia verdadera. ¿Y saben cuántos adentro de los templos, dice el Señor, están comiendo pan podrido?
¿Saben cuántos de mis hijos no tienen agua para tomar? Dice el Señor. Y habla agua espiritual. ¿Saben cuántos pastores están poniendo en mordaza a mis discípulos? Los bebés se van a morir por los juicios que vienen a la tierra, dice el Señor, por el pecado de los padres. Y yo estoy hablando, dando sueños y visiones y profecías. Y yo estoy revelando las Escrituras más que nunca, dice el Señor. Porque hay cosas de las Escrituras que estaban como selladas para este tiempo, dice el Señor. Y ahora se están abriendo esos sellos para que finalmente sea revelado, dice el Señor, lo que significan las profecías. Y mis hijos prefieren estar sentados en una banca del templo, dice el Señor, cantando y alabando, y se van a sus casas y siguen fumando, dice el Señor, y se van a sus casas y siguen fornicando y adulterando, y no solo adulterando con su mujer, adulterando con mi palabra, dice el Señor. Sin tomar conciencia que yo tengo la tierra agarrada en mi mano y que estoy a punto de sacudirla como un sonajero. Así va a sonar, dice el Señor. Y el Señor otra vez me muestra un gran terremoto mundial que va a venir, que ya me mostró antes. Dice el Señor, voy a rajar la tierra, la voy a rajar, dice el Señor. Porque así tiene que ser, para que se despierte el que estaba dormido, para que finalmente la iglesia abra sus ojos, despierten de este adormecimiento espiritual, dice el Señor, donde ellos mismos quisieron entrar. Porque el diablo solamente hace su trabajo de llevarse las almas al infierno, dice el Señor, pero cada uno tiene el poder de decidir a dónde quiere ir. Y muchos no quieren seguirme porque no quieren cargar su cruz, porque dicen que no tienen que sufrir. Qué tristeza la mía de ver cuántos miles y miles van a caer de estos cristianos que están ahí sentados, dice el Señor. Y utiliza la palabra cristianos porque así se hacen llamar ellos. Y dice, cuando yo dije claramente que los voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. Porque mi boca no puede resistir nada impuro, nada que esté absolutamente puro y perfecto. No puedo comer, dice el Señor. Alguien que tenga una manchita en sus vestiduras, no lo puedo permitir. Mi espíritu lo rechaza, dice el Señor. Por eso la persona que está contaminada no puede entrar en mí. No puede habitar en mí, dice Jesús. Porque mi espíritu no soporta nada que está manchado. Y limpien sus vestiduras, dice el Señor, y agárrense fuerte, porque voy a sacudir todas las cosas, aún las cosas que pensaban que no iba a sacudir, eso voy a sacudir, dice el Señor. Entiéndanlo, dice el Señor, que van a pasar por la prueba de fuego, que van a entrar en el horno de fuego, así como entraron los 3 hebreos al horno de fuego de Nabucodonosor. Así voy a probar mi iglesia, dice el Señor, y la voy a refinar como se refina la plata. Y esto que estoy diciendo, dice el Señor, quiero que vayan y lo repartan. Que la iglesia va a pasar por tribulación, dice el Señor. Que la iglesia va a ser probada, 7 veces refinada como se refina la plata, dice el Señor. Y ahí realmente van a saltar. ¿Quiénes son los 300 Gedeones?, dice el Señor. Ahí realmente voy a ver quiénes son los que sueltan el equipaje, dice el Señor. Quienes largan todo para ir en el camino livianos, sin ningún peso extra, sin nada que los ate, dice el Señor. Libres, absolutamente libres de ningún compromiso. Únicamente comprometidos por mí, dice el Señor, casados conmigo, en espíritu y en verdad. Hijos míos, lo que estoy hablando es real. Despierten, dice el Señor. Porque así como aplaudo, dice Jesús,
Así voy a hacer enfrente de la cara de muchos que se dicen ser míos, pero están dormidos, dice el Señor. Así les voy a hacer. Enfrente de la cara, dice el Señor. Y van a hacer esto, y van a decir, ¿qué estuve haciendo? ¿Qué estuve haciendo? Tengo que prepararme. Viene la tribulación. ¿Qué está pasando en el mundo? Era cierto, van a decir. Y para muchos ya va a ser tarde, dice el Señor, porque no supieron ayunar. No supieron resistir el dolor. No supieron sufrir los maltratos, no supieron resistir la persecución, no supieron pasar hambre, no supieron pasar frío, no, querían todo cómodo, querían la comodidad, dice el Señor, querían la comodidad de esta vida, los placeres de este mundo, el calorcito, dice el Señor, de la casa. La ropa abrigada, dice el Señor, y tal vez lujosa. Querían la comida que esté perfecta, dice el Señor. No se conformaban con un pedazo de pan. Lo crean o no, dice el Señor Jesús. Así va a ser, y así está siendo, dice el Señor. De hecho, si ustedes abren sus ojos de verdad y empiezan a mirar a su alrededor, dice el Señor, a todo lo que estoy haciendo en el mundo, que estoy tocando nación por nación, que voy nación por nación, dice el Señor, nación por nación, se van a dar cuenta de que mi mano ya se está moviendo y agitando las aguas, dice el Señor Jesús. Lamentablemente, lo crean o no, dice el Señor, el tren los va a pasar por arriba. El tren sigue igual, dice el Señor. Y el Señor nos insta a que estudiemos todo lo que tiene que ver con la tribulación en la palabra. Que escucho la palabra tribulación, solo escucho la palabra tribulación. Y el Señor dice, estudien en mi palabra, dice el Señor. Estudien todas las veces que esa palabra aparece en la Biblia, dice el Señor. Y fíjense que dije de mi iglesia y la tribulación, dice el Señor. No se engañen a ustedes mismos. Y pregúntenme a mí directamente, dice el Señor Jesús, ¿qué es lo que estoy por hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y hasta cuándo lo voy a hacer? ¿Y hasta dónde voy a llevar, dice el Señor, a los míos? ¿Hasta dónde los voy a llevar, dice el Señor? Porque verdaderamente los voy a probar, dice el Señor Jesús. Uno por uno, dice el Señor. Uno por uno va a ser probado, dice el Señor, para ver qué camino toman. ¿Saben por qué? Pregunta el Señor. Porque todo se tiene que manifestar. Todas las caras se tienen que mostrar. Todas las caretas se van a caer, dice el Señor. Por eso voy a sacudir todas las cosas. Por eso voy a sacudir cada hombre, dice el Señor. Para que realmente muestre quién es Él. ¿De qué lado está? Ya no van a haber más tibios, dice el Señor. Todo se va a ir manifestando. Lo blanco se va a emblanquecer más y lo oscuro se va a ennegrecer más, dice el Señor. Y así se van a manifestar los dos reinos en la tierra y va a ser una batalla campal, dice el Señor. Nunca antes visto en la historia de la tierra, dice el Señor. Ahora les pregunto, ¿están ustedes preparados para lo que ha de venir? ¿Han orado lo suficiente? ¿Han fortalecido su espíritu a través de los ayunos? Me insiste el Señor. Ciertamente no, responde Jesús. Ciertamente no. Así que esta es una exhortación para que se despierten en mí, dice el Señor. Para que estudien y abran los ojos a mi palabra. Y miren lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Y observen a su alrededor, porque dice el Señor que muchos de nosotros tendemos a centrarnos en la congregación y nada más. No miramos al mundo, no miramos en lo que pasa al mundo,
No miramos en lo que acontece afuera, si las profecías se cumplen o no. Y el Señor nos exhorta ahora a que salgamos de esa cajita de cristal y empecemos a salir a la calle y ver lo que pasa afuera, dice el Señor. Y a ser activos con la sociedad. Y el Señor sonríe y vuelve a repetir que a pesar de todo esto y de toda esta palabra y de todo lo que Él dice, que igualmente debemos permanecer gozosos, alegres y alabándole, adorándolo. Y dice el Señor: yo hoy puse mi palabra como fuego consumidor en cada corazón que la escuchó, dice el Señor. Y ahora se van a ir a sus casas, dice el Señor, y ese carboncito, que es un pedazo de mi carbón que tengo en mi pecho, dice el Señor, tan solo un pedacito, dice el Señor, de mi palabra que he colocado adentro de cada uno de ustedes hoy, les va a quemar el espíritu, dice el Señor, y no se van a poder olvidar del día de hoy, porque mi palabra no vuelve vacía y hace lo que yo quiero, dice el Señor Jesús. Y hoy he depositado mi logos adentro de ustedes. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre.